Las persecuciones de Pedro de Berna tuvieron como epicentro Suiza, convirtiéndola durante la mayor parte del siglo XV en un río de sangre sin distinción de sexo, sobre todo en la diócesis de Lausana. A las mujeres se les atribuía toda clase de sortilegios amatorios, en los que entraban como ingredientes habas y testículos de gallos, que se le atribuía actos de antropofagia, y también raptos de niños para cocerlos en calderas y fabricar ungüentos con las partes más sólidas y con las líquidas llenar botellas u otros recipientes que bebían para alcanzar el magisterio entre las brujas, cuyo conjunto era tenido por una secta execrable. Sin embargo, las durísimas persecuciones no terminaron con la brujería, que se extendió por toda Alemania, hasta el punto de que el Papa Inocencio VIII hubo de promulgar una bula, otra más, Summis Desiderantes Affectivus, en la que se manifestaba: en toda Alemania, cierto número de personas del uno y el otro sexo, olvidando su propia salud y apartándose de la fe católica, se dan a los demonios íncubos, hijos de un diablo en forma de varón y una mujer, y súcubos, hijo de un diablo en forma de mujer y un varón. Y por sus encantos, hechizos, conjuros, sortilegios, crímenes y actos infames, destruyeron y matan el fruto del vientre de las mujeres, ganados y otros animales en especies diferentes. Destruyen las cosechas, las vides, los huertos, los prados y pastos, los trigos, los granos y otras plantas y legumbres. Atormentan y afligen con males atroces a los seres humanos, sin que las mujeres puedan concebir y los hombres engendrar. Con boca sacrílega reniegan de la fe que han recibido en el santo bautismo. No temen cometer y perpetrar a instancias del enemigo del género humano otros muchos excesos y crímenes abominables, con peligro de sus almas, desprecio de la divina majestad y peligroso escándalo de muchos. El martillo de las brujas. En Malleus Maleficarum, o martillo de las brujas, fue obra de dos hermanos predicadores, Enrique Instinctor Kramer y Jacobo Sprenger, quienes a instancia del arzobispo de Estrasburgo fueron comisionados por el Papa para realizar una campaña singular en la Europa central contra las brujas, cuya actuación recopilaron por escrito en forma de enorme código, impreso por primera vez hacia 1486. El Malleus Maleficarum tuvo un enorme éxito y se reimprimió muchas veces hasta fines del siglo XVII. E incluso en la época presente ha salido a la luz en versiones alemana e inglesa para los estudiosos. Consta de 3 partes, basándose en que las acciones brujeriles eran reales, así como su pacto con el diablo, y no producto de una ensoñación en estado de vigilia. Por eso, en la primera parte, que se divide en 17 capítulos, se afirma tasativamente la realidad de la colaboración con el demonio, de la que únicamente pueden seguirse maleficios. Se ratifica la existencia de los denominados íncubos y súcubos, que quizás hayan tenido mucho que ver en el nacimiento de las brujas, divididos en categorías. Los cuerpos celestes intervienen también en la multiplicación de los encantamientos, que son en su mayor parte obra de mujeres, sobre todo los relativos a la vida sexual. Por medio de ellas, el diablo incita al odio o al amor, impide la potencia generadora y el acto carnal, provocando en el varón una sensación de castración. Las brujas pueden convertir a los hombres en animales. Los autores apoyan sus asertos en muchas obras y ejemplos de la época. Haría falta hacer una interpretación objetiva e imparcial de estas. En la segunda parte del Malleus se explica en 16 capítulos hasta dónde llega el poder de las brujas, así como la forma de combatir y destruir sus malas obras. Para sus autores, tanto los brujos como las brujas son tenidos como miembros de una secta. Señalan varias formas de ingreso, sencillas o solemnes. El demonio recibe en persona el acatamiento, después de la abjuración. Admiten una forma privada,
para conseguir seguidores, en especial femeninos, les insufla un tedio especial, las tienta o las corrompe. Poderes de las brujas según el martillo. Existe una parte del Malleus muy descriptiva y pintoresca, en la que se describe la supuesta ciencia maléfica de las brujas, glosada con curiosos ejemplos. Comienza hablando de la capacidad de volar por los aires untadas con grasa de niño y de cabellos en escobas. Refutación. Todo el que tenga una mente científica sabe que esto es imposible, pero como no hay humo sin fuego, debió de existir algo que dio lugar a semejante leyenda. Las brujas practicaban un antiguo rito de fertilidad para conseguir que los cultivos crecieran y para eso necesitaban utilizar un palo, como el palo del caballito de madera, y bailar alrededor del campo, mientras cantaban y saltaban. Repetían esto una y otra vez, y los cultivos por ley natural crecían altos. El palo sobre el que bailaban era un símbolo fálico y una bruja sobre un palo representaba los principios masculinos y femeninos. Debió de ser un precursor del palo de mayo que presidía las fiestas del inicio de ese mes, de origen celta, consagrado a Beltén. Asociado a la fecundidad y el matrimonio y conservado en el palo de la cucaña, fiesta que la Iglesia cristianizó con las cruces de mayo. Durante los días de la caza de brujas era peligroso tener en casa un palo de baile, pues ello podría significar la condena segura, por lo que las brujas empezaron a utilizar palos de escoba que pasarían desapercibidos. La palabra volar suele utilizarse en sentido figurado de correr o ir muy rápido. No solemos decir voy volando o alguien pasó volando por la carretera. De aquí a decir vi a las brujas volando sobre sus palos de escoba, medía un paso. Algunos han sugerido que las brujas hipnotizaban a los demás para que éstos los vieran volando por el aire. Como cualquier hipnotizador corriente, nada más falso. Una vez se dibujara volando una bruja sobre un palo de una escoba, aquellas personas tan propensas a la sugestión creerían que la imagen era cierta, lo que les iba muy bien para los jueces acusadores. Por otra parte, ¿no malefician los primitivos australianos con una especie de palo puntiagudo similar al de la escoba que envía la muerte con solo apuntar en dirección a la víctima? Es como una especie de aguijón mágico que, de forma inexorable, se clava en el alma del enemigo. El misterioso ungüento. El famoso ungüento brujeril, que según las leyendas las hacía volar montadas en sus escobas y también tenía la supuesta propiedad de transformarlas en animales, no era confeccionado con grasa de niño, como fueron acusadas, sino con acónito, belladona y mandrágora, plantas alucinógenas. El acónito produce en la piel una sensación de frío que provoca la ilusión de hallarse volando entre vientos desatados, en tanto que la segunda excita en gran manera la fantasía, provocando delirios oníricos y espeluznantes visiones. Las brujas no solo se untaban ciertas partes del cuerpo, sino que tomaban ciertas pociones para adormecerse y volar en alas de su fantasía. El misterio de la mandrágora. Pero quizás sea la planta alucinógena mandrágora proveniente tanto de la región mediterránea como también del Himalaya y Grecia, la que más se asocie al mundo mágico, la más pasional, la que tanto sus virtudes como su simple apariencia entran dentro del mundo mágico erótico. Sus raíces poseen la forma curiosa del macho y la hembra humanos, pegados uno a otro, y hay quien afirma que la mandrágora hembra, separada de su macho, posee la misma forma que el cuerpo femenino. Por lo que respecta a su aspecto externo, por si fuera poco, se asemeja a los testículos de los humanos. No era de extrañar que, según las acusaciones, las brujas se restregaran la planta por sus genitales. Sus flores poseen un olor que recuerda al esperma masculino, aunque más pestilente.
Desde los tiempos medievales funcionaba tanto como sedante como estimulante erótico por sus extraordinarios poderes afrodisíacos. Posee un alcaloide que se asemeja a la atropina. Sus propiedades alucinógenas que estimulaban la imaginación se encuentran tanto en las raíces como en las hojas que usada en poción servía para los imaginarios transportes a los aquelarres. Aunque al parecer fue un hecho cierto, pasó a ser un cuento. Érase una vez una bruja de la población de Waldshut, en la diócesis de Constanza sobre el Rin, que no habiendo sido invitada a la celebración de una boda por ser muy mala y detestada por las regentes de la región, decidió vengarse. A tal efecto llamó al diablo, y una vez le hubo manifestado la causa de su enojo, le pidió que desencadenase una tempestad para arruinar la fiesta a los novios y acompañantes. Satanás consistió en ello y la llevó a través de los aires a una colina próxima al pueblo. Allí, al no disponer de agua que verter en un agujero para lograr el maleficio, la bruja hizo un hoyo y depositó sus propios orines y después removió el líquido, lanzándolo a continuación al aire, que se llenó de un nauseabundo olor, provocando una tormenta de lluvia y pedrisco que provocó la desbanda del festejo. Al retornar a sus casas, algunos comentaron haber visto llegar a la bruja con una risa sarcástica en su boca. Como había sido la única no invitada a la boda, la hizo especialmente sospechosa. Se buscaron testimonios y no tardaron en aparecer unos pastores que confesaron haber presenciado la ceremonia de la colina. Se detuvo a la bruja y se le dio tormento, y por este y otros maleficios fue condenada a la hoguera. ¿Conocieron esta historia Perrault o los hermanos Grimm? Acusación, instrucción de la causa y sentencia. En la tercera parte del Mayeux parece que sus autores disfrutaron con fruición y morbosidad. Para iniciar una causa bastaba la acusación de un particular o la denuncia, sin prueba, realizada por una persona envidiosa. Era corriente también abrirla por parte del juez ante el rumor público. A veces bastaba el testimonio de un niño, así como el de algunos enemigos de la mujer acusada. Se recomendaba que el juicio fuera rápido, sencillo y definitivo. El juez se atribuía de plenos poderes hasta el punto de que era el único que decidía si un acusado tenía derecho a defenderse o no. Él es, asimismo, el que escogía el abogado defensor, poniendo tales condiciones que lo convertían en más acusador que otra cosa. El tormento se debía usar libérrimamente, y si todavía no se declaraba el reo culpable, se acusaba al diablo de semejante situación. A finales del siglo XV no se admitía ya la ordalía y, por desgracia, casi siempre el final es el mismo. La retractación y el arrepentimiento no libraban de la muerte al convicto. El brazo secular se apoderaba de él, cuando no es la misma justicia secular quien lo condenaba, puesto que el crimen de brujería no era solamente religioso, sino también civil. ¿Qué era una ordalía? Es una serie de pruebas judiciales de carácter mágico o religioso destinadas a demostrar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Tuvieron gran difusión y predicamento hasta el siglo XIV. Entre ellas se hallaba la denominada prueba del agua para descubrir a las brujas. La sospechosa debía quedar inmovilizada de tal modo que no pudiese hacer movimiento alguno. Generalmente se le ataban conjuntamente pies y manos y era lanzada en alguna corriente de agua. En el caso de que flotase, quedaba patente su condición brujesca, y entonces podía aguardar lo peor de sus jueces, incluso confesando plenamente y abjurando de sus errores
en cuyo caso podía haber un resquicio para la esperanza. Puede decirse que el Malleus, desde que entró en vigor hasta muy entrado el siglo XVIII, fue desarrollando su contenido con las aportaciones de los juristas, en su mayor parte protestantes, comenzando a ser rebatidos por médicos, filósofos y teólogos renovadores, que terminaron por ganar la partida a los que sustentaban gran parte de las patrañas que llevaron a la hoguera a miles y miles de inocentes, con excepción del tema de las denominadas misas negras, a las que más adelante nos referiremos extensamente. La brujería en España. Al tratar sobre la brujería española nos encontramos con una especie de determinismo geográfico que distingue la brujería de la zona húmeda. Meigas gallegas, vascas, brujas pirenaicas, a las que añadiremos las brujas catalanas, y la brujería de la zona de secano, que comprende a las hechiceras castellanas, cuyo mayor representante sería la celestina, aragonesa, andaluzas y extremeñas. Comenzaremos nuestro recorrido como las borrascas atlánticas por Galicia. Las meigas gallegas. Se ha escrito hasta la saciedad que Galicia es una tierra fértil para la brujería. A ello ha contribuido la estructura rural y marinera que se conservó hasta la segunda mitad del siglo XX, mientras la revolución industrial transformaba la faz de la Europa occidental. Estadísticas nos hablan de que en 1960 todavía el 76% de la población gallega se dedicaba a las labores del campo y del mar. Aunque desgraciadamente cada vez quedan menos campesinos o pescadores gallegos que recuerden historia de las meigas o de diablos, de un pasado que casi fue ayer, no han desaparecido las feiticeiras o curanderas del mal de ojo. En las parroquias más recónditas del bellísimo terruño gallego, y hasta se sigue hablando de poseídos por el demonio que van a buscar su curación a algún santuario. En la Edad Media, tales historias se denominaban ejemplos ingeniosos y divertidos para hacerlos más comprensibles al pueblo llano, tal como las recopiló en gallego el propio rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Nuevamente, hemos de repetir el dicho gallego de que en la actualidad nadie cree que existen las meigas, pero a verlas haylas. Una meiga arrepentida. Recoge una leyenda que en los tiempos en que Jesús predicaba entre nosotros vivía una meiga muy famosa por sus artes brujeriles. Se llamaba Comba, y como de sus artes sabía todo y más, y naturalmente Jesús también, resultó que cierto día llegaron a conocerse. No importa dónde, si a las orillas del Jordán o del Sil. Jesús le preguntó a dónde se dirigía, y ella le contestó sin ambajes: a dedicarme a mi mal ocio. Entonces Jesús le replicó: enmeigar, enmeigarás, pero no meu reino no entrarás. Comba recapacitó y, arrepintiéndose de sus gordísimos pecados, consiguió la gracia del Señor, que a pesar de todo la perdonó. Cuentan que en su memoria se erigió una iglesia en Ourense, Santa Comba de Bande, que todavía se conserva en estilo visigótico y prueba la mezcla de carácter sacro y profano de las leyendas antiguas. Características del demonio gallego. En Galicia, junto al Satanás malvado y siniestro, príncipe de las brujas, perseguido por la Inquisición, es creencia popular que existen otros demonios socarrones y divertidos, no del todo malos y hasta débiles, pues un pobre labriego con un poco de astucia sale airoso de ellos. El demonio posee en región histórica una gran variedad de nombres: demonio, democho, demoro, demóncaro, etc. Conserva los nombres propios de Lucifer, Luzbel y Belcebú. Perello, perete o perechose utilizan tanto para el diablo como para el trasgo, el duende. Para evitar pronunciar su nombre, pues alguien puede creer que se toma como una invocación, se le conoce como enemigo,
pecado, maldito, cornudo, rabudo y abelurio, cachán y chuncras. El Padre nuestro de las meigas. Padre sois nuestro escogido, para la gloria daros. Padre sois nuestro soleante, para la gloria daros. Padre sois nuestro en el jardín, para la gloria darnos. Amad vos este mi cuerpo, para vuestra alma consolar. Amén. ¿Cómo se llega a meiga? Como en tantos otros países, según los gallegos, las brujas nacen y se hacen. Adquiere esa condición la mujer que por voluntad propia acude a una reunión de brujas en compañía de una madrina o protectora y recita el Padre Nuestro citado. También llega a bruja la mujer que con ese fin da la mano a otra veterana en trance de muerte. En general, las brujas son hijas de brujas, es decir, la brujería se transmite por herencia. Voluntarias o por nacimiento, las brujas reciben el poder del diablo. Se les reconoce por la señal que les marca en el ojo, un sapo o las patas, les tiñe de amarillo azafrán las cejas, las marca con una uña en cierta parte del cuerpo y con la sangre vertida les hace reconocer en una cédula su dependencia en cuerpo y alma. Al igual que las demás, las brujas gallegas han de besar el trasero de su amo. Con esta acción simbolizan su acatamiento. Historia del zapatero fisgón. Había una vez un zapatero que sospechaba que una de sus vecinas, como practicante de la brujería, pues aunque la mujer intentaba taparse la cara, hiciera frío o calor, con el mantón que llevaba, en cierta ocasión dejó al descubierto el ojo izquierdo con una innegable marca de una pata de sapo. El zapatero, que era muy osado, deseoso de averiguar toda la verdad, la víspera de San Juan a medianoche se ocultó en la cocina de la meiga para fiscalizar todos sus movimientos. Así observó cómo aquella cogía de dentro de un armario un cuenco de barro y tras desnudarse se untó con un ungüento que se hallaba en el recipiente y acto seguido salió volando por la chimenea a caballo de una escoba. Entonces el zapatero hizo lo propio y asimismo voló hasta donde había hecho su vecina. Allí asistió a una reunión de brujas que en círculo y por turno iban dando un beso en el trasero al cabrón. El valiente rementón no deseaba ser descubierto y cuando llegó su turno, en lugar de besarle, le clavó la lezna. El demonio pegó un horrible aullido mascullando: «Carayo, qué buenos dientes tienes». Atributos de las meigas. Coinciden con los de su jefe. Poseen cuernos, se las asocia con la tierra, con el aire enrarecido y con el humo en Galicia. Son generalmente viejas, lo cual no impide que puedan presentarse, según convenga, jóvenes y lozanas, nocturnas, negras, pestilentes, engañadoras y envidiosas. Por regla general, al igual que en otras partes, el carácter femenino de la brujería hace que predominen las brujas sobre los brujos. En algunas aldeas se creía que eran los curas los únicos que podían verle los cuernos cuando al decir las misas en latín se volvían al pueblo para decir Dominus vobiscum. Entonces también veían el humo que les salía de la cabeza. Oración que contra las brujas se recitaba la noche de San Juan. Todas las meigas llevó, peladas serán, peladas serán. Todas las meigas que andan por el suelo, peladas son, peladas serán. Todas las meigas que andan por la tierra. Queda clara la relación de las brujas con la tierra y para defenderse de su ataque se clavaba una navaja en el suelo para que por el agujero se metieran en la tierra y una vez tapado lo volvieran a salir. En cuanto a lo de las peladas, lo son por el hecho de que emplean sus propios pelos, sobre todo los del pubis, para la confección de hechizos. Así las enfermedades y los embrujamientos son expulsados con frecuencia en forma de pelos.
escenarios y fiestas de las meigas. Las brujas gallegas prefieren los montes como el Faro o el de Fontebella junto a Valga. Las de Mondoñedo disfrutan en el Pardonelo, en la parroquia de Lindín. A las 12 de la noche, a caballo de sus escobas, vuelan hasta el Sustral, donde se reúnen con las que llegan de O Valadouro, Viveiro, Vilalba, Meira y O Condado. Los aquelarres tenían lugar de noche, pues los demonios y brujas preferían la oscuridad. Después de ponerse el sol hasta el amanecer, tal como conserva la voz popular, la vai o demo revolto depois do sol posto. El canto del gallo anuncia el final de sus correrías. El día de la semana preferido, o mejor, la noche, es la del viernes a sábado, quizás como rechazo del día de la pasión de Cristo, pero el máximo odio lo concentran el domingo. Historia del jorobado. Se cuenta que en el pueblo de Culleredo, provincia de A Coruña, vivía un jorobado pobre que malvivía solicitando una caridad a cambio de un trabajito. Una tarde, cortando leña para calentarse del crudo invierno que se le echó la noche encima, y el desgraciado se perdió. Tras muchas vueltas sin rumbo, divisó a lo lejos una luz. Hasta llegar a ella se llenó de cardenales y arañazos del espinoso matorral que tuvo que atravesar. La luz se desprendía de dentro de una payosa de doble piso. Abrió la puerta y creyó escuchar cánticos en la dependencia superior. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al entreabrir la puerta de la dependencia se encontró a una serie de mujeres que, cogidas de la mano, giraban en círculo cantando: lunes y martes y miércoles 3, lunes y martes y miércoles 3. Le gustó el canto y, como era muy bromista, sin ninguna clase de temor le contestó: jueves y viernes y sábado 6. Tanto le gustó a las brujas la contestación que bailaron con él hasta el amanecer y contentas quitaron al compañero la joroba, transformándolo en un guapo mozo, además de regarle un saquito de monedas de oro. Cuando regresó al pueblo, trabajos tuvo para ser reconocido, llevando desde entonces una vida mucho más desahogada. Y sucedió que un vecino suyo, también jorobado, muerto de envidia, quiso saber qué le había pasado a su compadre, y tras insistir e insistir, aquél se lo contó. Dicho y hecho. El segundo jorobado corrió a la casa de las brujas, a las que encontró cantando: lunes y martes y miércoles 3, los jueves y viernes y sábado 6. Y muy equivocadamente, creyendo que todavía obtendría mayor beneficio, les dijo: esta canción se termina así, y domingo 7. ¿Qué había dicho? Las brujas todas a unas le saltaron encima y le molieron a palos con sus escobas, dejándolo por muerto. Cuando se recuperó a la mañana siguiente, se palpó y con la mayor sorpresa y desánimo comprobó que en lugar de una joroba tenía 2. Otras fiestas brujeriles. En Galicia, las brujas celebraban sus reuniones multitudinarias la noche de San Silvestre, la víspera de San Pedro y sobre todo la noche de San Juan, en la que se trasladaban al Arenal de Sevilla y regresaban al alba. He aquí una oración para ahuyentarla en la noche del solsticio de verano. San Juan esclarecido, que en Lisboa fue nacido, con hábito de lana, con cordón de esparto, guárdame el ganado de los campos de trigo, sin pastor y sin perro. ¿Qué encontraste, señor San Juan? Encontré lobos y leónicos, brujicas y diablos. Las brujas de Cangas de Morrazo. Como consecuencia de un asalto de piratas berberisco a Cangas de Morrazo, Pontevedra, en 1617, muchas mujeres adoptaron una extraña conducta. Interrogadas por la Inquisición, Catalina de la Iglesia de Coiro confesó haber estado en algunas de las playas de arenas gordas, a donde iban untadas con hierbas a adorar y tratar carnalmente con el demonio,
tras una serie de bailes obscenos, y que por el camino del mar llegaban otras compañeras en un barco guiado por el diablo en figura de cabrón. El proceso dio como resultado diversas sentencias a la pena capital de la hoguera. Una comisión de sesudos expertos de la corte de Felipe III, nombrada para el caso, acudió a redactar un informe que fue guardado en el Escorial, en el que se afirmaba haber visto volar a las mujeres montadas en sus escobas. Se llegó a la conclusión de que los soliños, tenidos por descendientes de los judíos, se hallaban en relación con el gobernador musulmán de Argel y que proporcionaban a los piratas berberiscos acertadas indicaciones para sus ataques a las costas gallegas. Esta apreciación refuerza la tesis de que frecuentemente la brujería se transformó en un asunto político-religioso. Como resultado de los interrogatorios, María de Soliño, quizás sospechosa por su apellido, a pesar de haberse quedado viuda por la muerte de su esposo en una lucha contra los piratas, fue quemada viva, mientras que María de Bon y Catalina de la Iglesia y otras compañeras sufrieron diversas penas. El auto de fe de Santiago de Compostela se celebró en 1655 y dio como resultado la cadena perpetua en prisión de la viuda María Cardoso, quien tuvo que soportar el San Benito, así como la pérdida de bienes. Francisca Fernández, soltera, fue castigada a idéntica pena en medio de la mayor solemnidad y regocijo. Viajes a los aquelarres. Cuentan que en Santa María do Cebreiro, Lugo, habían dos mujeres, madre e hija, meigas las dos. En cierta ocasión solicitaron los servicios de un sastre para que les confeccionase unos justillos. Por la noche le dieron acomodo detrás del fuego del hogar. Cuando creyeron que estaba dormido, sacaron un cacharro de ungüento que tenían a buen recaudo, se desnudaron y se untaron de pies a cabeza. Luego se agarraron a la gramallera que colgaba del burro y mascullaron, por encima de las zarzas y los zarzales, al puerto de Manzanales, Valle de los Rubiales. Acto seguido salieron volando raudas y veloces por los aires, pero como el sastre estaba despierto, hizo lo propio, pero en lugar de decir por encima, dijo por debajo de las zarzas y las matas, y al volver al suelo se hallaba cubierto de rasguños. Divisó un grupo de baile, todo de brujas, que bailaban alrededor del macho cabrío. En cada vuelta, por turno, las mujeres le daban un beso en el trasero. El sastre, que había divisado a las dos mujeres, se puso a bailar con ellas, pero en lugar de besar al diablo, lo pinchó profundamente con una aguja de coser que se había llevado consigo. Satanás profirió un agudo grito de dolor y dijo: «Ese que acaba de entrar en el corro de baile lo que quiera, pero que no me bese». El que lejos va a cazar, tacha lleva o va a buscar. Hemos de advertir que los campesinos gallegos han preferido siempre la endogamia parroquial para que las tierras que aportara la esposa como dote se encontraran cerca y se las pudiera trabajar sin desplazamientos onerosos. Cuentan que otro zapatero, y es que en Galicia, por el clima, el oficio de zapatero ha sido siempre muy apreciado, cortejaba a una guapa moza huérfana de padre y que vivía con su madre, ya anciana, en una casa solitaria alejada de la aldea, municipio de Culleredo o de Carral, que las dos versiones han sido conservadas. El joven zapatero, como no era de aquellos lares, no conocía la mala fama de las dos mujeres. Además, estaba muy enamorado porque la hija tenía un cuerpo voluptuoso digno de encomio. Era risueña como un ruiseñor y bailaba de maravilla. Pero claro, con sus antecedentes nunca había tenido novio. Ahora le había salido un pretendiente que no tenía ni idea de las aventuras de su amada. Sin embargo,
Algo sospechó cuando estaban a la puerta de su casa. La madre, poco antes de las 12, decía a su hija: «Ya es muy tarde, despida al muchacho que ya no son horas». Y si la muchacha se retrasaba algo, la vieja se ponía de mil demonios. El zapatero pensó entonces: ¿serán meigas? Y quiso saberlo cuanto antes. Una noche, cuando la madre llamó a su hija, hizo ver que se despedía y fingió marcharse para volver a los pocos minutos y ocultarse en el cobertizo. Cuidando no hacer ruido, espió por la ventana de la cocina y vio como la vieja sacaba de un armario disimulado en la pared una cajita de ungüentos y acto seguido se untó a la vez que lo hizo la hija. Ambas montaron a caballo en una escoba mientras la vieja recitaba: «Camino del diablo, vuela, vuela por encima de la hoja». Y a raudas como centellas desaparecieron las dos por la chimenea. Dicho y hecho, el joven hizo lo propio y, como no recordaba la invocación, improvisó: «Por encima de las matas, por encima de las piedras, quiero ir junto a ellas». Igualmente salió volando, pero por encima de las plantas con pincho y de las piedras, quedando ello un ese homo. Cuando llegó a la cima de un monte, se encontró atrapado en el círculo de baile de las brujas alrededor del demonio, y cuando le tocó el turno de besarle en el trasero, en el lugar de hacerlo, le clavó la lezna que siempre llevaba consigo, encolerizado por haber descubierto a su amada en aquellos menesteres. ¡Ah!, se retorció el cabrón de dolor. ¿Quién es esa que tiene esas barbas tan duras? El espíritu de la meiga va al aquelarre, el cuerpo se queda en casa. Por eso los maridos nunca saben de sus andanzas. Así le ocurrió a un hombre de Belcesure, a Coruña, hasta que un amigo les reveló las aventuras de su cónyuge. «Vigila de noche a tu mujer porque es meiga». No bien hubo oscurecido, el marido hizo ver que dormía. Al momento la mujer le puso el trasero en la cara y dijo: «Te bendigo, marido, con las nalgas de mi culo, que mientras voy a Sevilla duermes tú». El marido, que ya tenía preparada una azada escondida para el caso, la agarró y le propinó una paliza tremenda mientras manifestaba: «Te bendigo, esposa mía, con el rabo de mi azada, para que no vuelvas a poner el culo en mi cara». Son pues los espíritus los que viajaban. Se creía así que había desdoblamiento de la personalidad de la meiga, que al regresar volvía a juntarse cuerpo y espíritu. Por eso pueden salir por la chimenea y por un agujero cualquiera, incluso por el de una cerradura. Historia de las dos mujeres y el párroco. Había una vez dos meigas que se metían siempre para salir a hacer sus correrías por el agujero de una cerradura y por la chimenea. El párroco las visitaba todas las noches y siempre a cierta hora le decían que se marchase. Picado por la curiosidad, un día se escondió en cuanto le dijeron que se fuera y observó cómo se desnudaba y, bien untaditas, su doble se escapaba por la chimenea. El sacerdote decidió imitarlas. Por el camino sintieron sed, por lo visto los espíritus también le sentían, y se metieron en una bodega. Allí se hartaron de vino hasta tal punto que cuando quisieron salir solamente lo hizo la primera. La segunda quedó atascada en medio del canuto de la chimenea, mientras el cura desde abajo se desgañitaba a gritos: «¡Ay, Jesús, comadre, qué culo tiene! Por culpa de él nos van a descubrir». No sabemos lo que pasó. Existe una variante en San Mauro, a Coruña, en que el hombre no es un sacerdote, sino un vecino quien pide que un párroco les esconjure. Esconjuro da queimada de Foz. Conjuro de la queimada de Foz. Fuego, fuego, fuego,
fuego esparcido al viento, fuego de cara al mar, fuego de cara a la montaña, fuego que me has de alumbrar. Por Brate, padre de Breogán, arde la queimada después del atardecer. Bardo que se inspira allende las nubes, druidas que rezan de orillas en las lubres. Muchacha desnuda de las penas da salsa, con el peine de oro te echas el pelo atrás. Palomita blanca que representas a la muerte, apareces en el camino cuando llega la noche. Rama de hinojo puesta por San Juan, hoguera que arde de noche en el suelo, fuego de entre las tinieblas que las megas contigo te llevas. Jarabe de mi contento, bullen las megas en mi pensamiento, retozan las chicas y emergen las hadas, alegres de que huyan las megas malas. Levantad bien el cazo para remover la queimada, sacadle bien el alcohol que no le quede nada. Tened cuidado con el limón, que no gotee al caer, con las llamas de la alumbrada la ropa os puedo arder. Fuego esparcido al viento, fuego de cara al mar, fuego de cara a la montaña, fuego que me has de alumbrar, fuego que abre las tinieblas, fuego que las megas contigo llevas, aguardiente de la fiesta popular, no hay gallego que no te celebre, aguardiente de las delicias, hame la garganta tus caricias, huidme higas de la cabeza de trapo, huid con el viento que aquí llega Baco. Por el aguardiente del orujo, echa con cariño en la alquitara, bebe de esta queimada y no dejéis nada. Por Brito y por Brigo, por los balurdos y tuba de Oretón, echadle un trago a esta queimada y no os lo hagáis los remolones. Meigas fuera, y bebed de esta queimada, que ya va siendo hora. Maleficio de las meigas. La meiga es auxiliar del demonio y le ayuda en sus maleficios. Los aquelarres son las reuniones en que las meigas proyectan sus males dirigidas por el diablo, que es quien ordena y manda. Así echan el mal de ojo, secan los sembrados, arruinan las cosechas, enferman a las personas y a los animales, hacen que una vaca segregue sangre en lugar de leche, desorientan al viajero, arruinan la pesca. Así, por ejemplo, para que la cosecha de un campo se pierda, una meiga tira un puñado de grano en la finca y expresa su deseo de que se arruine la cosecha. En la cultura popular gallega, un puñado representa una cantidad mínima tal y como dicen las coplas. Lo poco que Dios me dio cabe en una mano cerrada. Lo poco con Dios es mucho, lo mucho sin Dios no es nada. Piensas que mucho te quiero, si es mucho ni es nada, porque el amor que yo te tengo cabe en una mano cerrada. Se creía que una clase especial de meigas llamadas nubeira provocaban tormentas, truenos y granizos. Al igual que en otros lugares, la santa protectora contra las tormentas es Santa Bárbara. A ella va dirigida esta oración. Santa Bárbara bendita, que en los cielos está escrita, en papel y agua bendita, guarda el pan y guarda el vino, y guarda a la gente del peligro, y quítale un ojo a esta nubeira, y llévala a la mar cuajada, donde no haga mal a nadie, por el poder que Dios tiene y la Virgen María. Amén. Se pensaba que algunas dolencias, incluida la posesión por el demonio, se contagiaban por beber vino o comer fruta o dulces contaminados. También la meiga pinchaba los alimentos con una aguja o alfiler embadurnados en sangre menstrual, flujo u orines. Por eso, algunos antropólogos opinan que la costumbre de bendecir los alimentos antes de tomarlos, además de ser un acto piadoso de agradecimiento al Señor, posee como finalidad descontaminar de posibles injerencias infernales. De aquí un encantamiento o embrujo. He de darte el maleficio, he de darte el hechizo, he de darte el maleficio en el pimiento del chorizo. ¿Qué tendrá la jugosa manzana para haber sido arrebatada con furia, tanto por la religión como por la mitología? En el paraíso terrenal, según la Biblia, es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En la mitología clásica existe
el jardín de Hespérides con sus manzanas de oro. Una de ellas es la que debe dar París para consagrar a la diosa de la belleza y provocar con ello la guerra de Troya. La mitología celta también se refiere a ella. Guillermo Tell tiene que acertar con una flecha una manzana puesta en la cabeza de su hijo para conseguir su libertad, y en el cuento de Blancanieves la malvada bruja está a punto de cometer un desaguisado al hacer comer a la protagonista una manzana envenenada. También las meigas gallegas preferían este fruto para contaminarlo y embrujar a las víctimas. ¿Será todo un reflejo del relato bíblico de la caída? Mal de ojo. Es una creencia universal según la cual algunas personas poseen en la mirada el poder para provocar daño. Las meigas no se sustraían de este poder y en gallego se conoce como olo malo, malolo, mal de olo, etc. Todavía se dice en la actualidad: Dios nos libre de una mala mirada. Y como el mal de ojo procede del maligno, los expertos curaban con esconjuros dicho mal. Sal, demonio, sal de ahí, vete a los montes altos, donde no hay perros ni gatos, ni oigas gallos cantar, ni perros ladrar, por el poder de Dios y de la Virgen María. Sal salada, que naciste en la mar salada, apartadme ahora mismo de este cuerpo, fuera de este mal de ojo. Así sea de 300 días dado, con la gracia de Dios y de la Virgen María. Fulano queda sano y salvo con suerte y fortuna y alegría. El bien contraataca. Vemos pues que ante los ataques del mal, los seres humanos, y en Galicia no es ninguna excepción, se han armado desde tiempos inmemoriales. Así tenemos los denominados evangelios, que son unos papeles impresos que contienen algunos párrafos de los evangelios, metidos en saquitos cerrados, más o menos lujosos, según el precio que todavía se vende en algunos conventos de monjas y en los puestos de la santera en la romería. Se han de colocar colgados en el cuello o cosidos a la ropa interior. También se utiliza la cruz, el ajo, la herradura, la piedra de ara, el agua bendita, el fuego, la sal, el pan, la castaña y la navaja. Vemos pues 3 grupos de defensa bien definidos: los objetos sagrados, las armas, sean fabricadas por los hombres o armas de los animales, y los elementos purificadores, en especial el agua y el fuego. No pretendemos caer en herejía, pero el dualismo tradicional, no solo cristiano, sino de otros orígenes, se halla muy potente. Existe Dios con unas fuerzas del bien y el demonio con unas fuerzas del mal, entre ellas las brujas, llámense en este caso meigas. Sin embargo, no se trata de una lucha maniquea entre dos principios eternos y equipotentes. Satán, el principio del mal, en Galicia es una criatura de Dios y se halla sometido a él hasta tal punto que por vox populi, aunque se rebele y pretenda conquistar adeptos, auxiliado por su seguidora, las meigas, es frecuentemente vencible y hasta patético, a semejanza de la representación popular de los pastorcillos, en los que siempre triunfan estos. La brujería en Asturias y Cantabria. Seguimos con montaña y mar, como en Galicia, y con los bosques y mucho ganado, terreno de difícil acceso, terreno propicio para la brujería, con más de 150 días de hielo cubierto y lluvia fina y persistente. Vamos a comenzar primero con el Principado de Asturias, después Cantabria y Santander. Asturias, de valles angostos y redondos collados como el pecho de una mujer. Según uno de los grandes pensadores españoles, José Ortega y Gasset, región femenina y plural, habitada por gente sensual, amante de la vida. Los habitantes del Principado no solo no temen al aguasino, que a lo largo del tiempo ha ido poblando las brumas, las nieblas, los ríos y los manantiales del país
de seres fabulosos reflejados en los cuentos infantiles, el nuberu, elemento maligno y feo que también encontramos en Galicia, incluso femenino, que dirige las tempestades, la sana, ninfas encantadas que guardan tesoros en la fuente, el culebre, serpiente alada gigantesca que custodia riquezas en el fondo negro de las cavernas, o los trajos, duendes domésticos que ponen la casa patas arriba y claro está, las brujas. Todos los asturianos sabían que en su país las brujas no podían volar por los aires, sino orinaban antes por el hogar de su casa, al tiempo que mascullaban la siguiente imprecación: sin Dios y sin Santa María, por la chimenea arriba. Por eso todavía en la actualidad se conserva la expresión popular sin comentarios: si hallas el hogar mojado, la bruja está en el tejado. Variantes y semejanza en el volar y otras zarandajas. Aunque seguía la tradición, montando en una escoba, preferían una pala que denominaban garía y también una especie de cazo de mango largo. Al parecer, según la voz popular, sus reuniones no tenían la aparatosidad de otros lugares, aunque no faltaban las danzas locas, provocadas por ciertos untos con las denominadas hierbas frías como la cicuta o perejil de perro, la belladona o beleño. Según algunas crónicas, las brujas asturianas conocían una especie de vudú que realizaban con muñequitas o figuras de cera. Convenientemente pinchadas provocaban en las víctimas quemaduras terribles en el interior de sus cuerpos. La castaña de la bruja. Dejando a un lado las connotaciones eróticas que pueda sugerir, lo cierto es que en la fiesta de la castañada de los pueblos, cuando los muchachos del lugar asan las castañas en las denominadas magostas, dejaban entre las cenizas en donde habían efectuado el asado campestre de las castañas una castaña que simbolizaba el espíritu de la bruja, en este caso una bruja amiga. Los denominados magosteros, quemadores a granel de las castañas, para luego venderlas en el mercado, nunca se olvidaban de dejar una porción para las brujas como símbolo de buena voluntad, ni más ni menos como los niños dejaban comida en las fiestas señaladas para Papá Noel o para los Reyes Magos y sus camellos. Naturalmente, aquellas se consumían en la hoguera recordando un holocausto primitivo. Se dice que en los tiempos antiguos la castaña para la bruja era la de mejor calidad. Con el tiempo, cuando las brujas perdieron valor y se convirtieron en cuentos ridículos, se dejaba la peor castaña y se estaba carcomida mejor que mejor. Lo propio se hacía en la puerta de las saldas, dejando un pan recién ordenado destinado a la bruja. Suponemos que algunas se aprovechaban de esta circunstancia y daban buena cuenta de la hogaza. Lo difícil es precisar que la hoguera que consumía las castañas recordase el castigo generalmente impuesto a las brujas, porque, al parecer, en Asturias no parece que haya habido autos de fe contra semejantes seres. Así pues, los asturianos no temían a las brujas y hasta decían que la llevaban dentro y, por lo general, no siempre la perseguían y la detestaban. Frecuentemente la transformaban en un símbolo, una imagen de algún extraño contenido guardado en lo más hondo del espíritu. La voz popular conservaba el nombre de Paula la Lumiaga, tenida por bruja por su carácter tímido y marginado, que con poco se conformaba, pero que de nada tenía miedo hasta el punto de fraguarse un dicho que afirmaba: causa miedo quien parece haberse despojado del miedo. Aunque en nuestro tiempo, quizás pasado de moda y controvertido el que fuera gran novelista santanderino del siglo XIX, José María de Pereda, 1833-1906, nos dejó en sus novelas de costumbre unos perfectos acabados de tipo de bruja montañesa. Así, en Sotileza, la Sargueta, la Carpia, su hija en El Salvador de la Tierruca,
la rámila infeliz a todas luces, en la puchera la lagartona criada, la galusa de origen romano, quizás la más perversa, por citar algunas. Sea como fuere, el propio Pereda manifestará: las mujeres que he conocido y conozco calificadas de bruja en este país, todas se parecen y han vivido y viven solas, generalmente sin familia conocida, ni procedencia claramente averiguada. Y seguidamente especificará: ciertamente se las teme, pero no se las odia, se las respeta y se las consulta, y aunque según se crea tengan familiaridades con el demonio, éste les sirva como familiar, a veces, en opinión popular, ejercen benéficamente sus malas artes. Él mismo intervino en un asunto de tinte brujesco. Corría el año 1883, en plena restauración de Alfonso XII, cuando se dirigió a Pedro Madrazo, consejero de Estado, en solicitud de indulto para una tal Policarpa Terices, natural y vecina de Polanco, cuna del escritor, condenada por la Audiencia Criminal de Santander a 7 meses de prisión a causa de las lesiones que había provocado a su convecina Manuela de Rivero. La Policarpa había actuado con gran abnegación como nodriza de uno de los hijos del escritor, que no se esconde en denominarla modelo de mujeres honradas y trabajadoras, esposa y madre campesina ejemplar. Sin embargo, uno de sus temores era la intervención de las brujas en su caso, y en su caso atribuyó a maleficio la enfermedad de su hijo, perpetrado por Manuela Rivero, tenida como una de las mayores brujas de la vecindad. Solo por indicios, Policarpa propinó una solemne paliza a la bruja, que quedó hecha unos zorros. Así pues, en Cantabria, la bruja era temida por una pobre desgraciada, sobre la cual recaía las culpas de todos los males infligidos a sus convencidos convecinos, y muchas veces sin pruebas ni fundamentos convincentes.